cierto?, doctrinalmente, pero también está mirando otra cosa, que los hermanos, a veces ocurre eso a causa de, ¿no es cierto?, de escuchar alguna en el Señor Jesucristo, andar como debe de ser. Y a los hermanos de Colosenses le estaba pasando eso. Yo creo que usted igual puede darse cuenta cuando un hermano comienza o empieza a caminar en el Señor y usted después lo ve un poco no, no como antes, es notorio, ¿cierto? Todos nos damos cuenta, ¿ya? Entonces ahí viene la exhortación de la palabra del Señor, porque esto es como una conclusión, dice, por tanto, dice el apóstol Pablo a los hermanos, o sea, es como el consejo. ¿Cómo es que Dios quiere que yo ande en Él? De eso se trata la palabra de hoy en el Señor. ¿Mm? ¿Cómo quiere? Anoche nos decía el Señor, podríamos andar en la vida cristiana dándole importancia a lo que Satanás, la gente, el papá, el sacerdote, el profeta, ¿no es cierto? Y todas las 5 o 6 cosas que decía el predicador anoche, ¿no es cierto? De que lo que dice la gente y la mayoría a veces son cosas equivocadas, podríamos darle mucha importancia a aquellas cosas. Y de hecho, cuando le damos importancia al comentario, a lo que la gente piensa de nosotros o percibe de nuestras vidas, generalmente empezamos a menguar. ¿Ya? Porque generalmente, especialmente nosotros los chilenos, tenemos en nuestro ADN, excepto los cristianos, ¿no es cierto?, esa cosa que nada encontramos bueno. Yo pensé que iban a decir amén. Nada encontramos, no lo encontramos. Mire, el maestro, estoy hablando de maestro, mecánico, voy a, o electricista, quien quiera que sea, carpintero que sea, oh, ¿cómo me quedó la casa? Pero está chueca ahí. ¿Ah? Pero no te hizo el trabajo como tenía que hacértelo. ¿Sí o no? Un consejo, amados hermanos. Un, un maestro, un profesional, técnico, como quiera que sea, jamás, jamás debe de reprobar el trabajo de otro. Porque lo mismo que uno hace, también lo hacen con uno. Eso lo aprendí muchos años atrás, cuando estaba comenzando con mi profesión. Y evito, aunque uno ve a veces que hay cosas malas, evito el caer en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque éticamente no es correcto. No es correcto. Y la palabra del Señor tampoco me permite a mí. Nosotros, hermanos, no somos en nuestra vida, no somos para andar desacreditando a las personas, sino, ¿no es cierto?, nos ha llamado Dios a hacer luz en medio de una tremenda oscuridad que hay en los corazones. Usted lo que tiene que hacer es hacer bien su pega. Gracias por eso, amén. Para Cristo. Si maneja, si, ¿no es cierto?, si trabaja en donde esté trabajando, hágalo bien, para la gloria del Señor. Y si lo hace excelente, mejor todavía. Pero de bien para arriba. Hágalo bien. Se va a equivocar, reconozca sus errores, ¿no es cierto?, y pida las disculpas correspondientes. Eso es de cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nuestro caminar en el Señor a veces es afectado incluso por estas cosas de afuera. Es normal que un hermano que no debemos de andar en él. Por eso el apóstol dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andar en él. Mire ¿qué es lo que le está diciendo a los hermanos? Recuerden cómo iniciaron su carrera en el Evangelio. ¿Cómo fue? De la manera como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad. Los hermanos de Colosenses ya no estaban andando igual que al principio. A lo mejor aparecieron quejas, pueden ser quejas, ¿no es cierto?, tal vez válidas,
o por estar escuchando a alguien que no deben escuchar, empiezan, ¿no es cierto?, a no andar igual con los demás. Antes andábamos muy juntos, ahora ya nos distanciamos un poco, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es el consejo de la palabra? Tú, yo, usted y yo debemos andar, ¿no es cierto?, de la manera que como hemos recibido al Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Esta parte solamente la pueden entender aquellos que han sido convertidos, aquellos que ha habido un cambio o, ¿no es cierto?, un nuevo nacimiento, como decimos en la palabra del Señor. ¿Ya? Porque una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo el Señor no va a poder ni recordar el día, ni el momento, ni la hora en el cual, ¿no es cierto?, vino Cristo a su corazón. ¿Ya? Amados hermanos, anoche escuchamos muchos testimonios. Gracias al Señor porque Dios trajo, hermanos, para que nos testificaran, ¿no es cierto?, cómo obró el Señor en sus vidas. ¿Cierto? Bendito sea entonces, no se pueden olvidar. Entonces, tal vez concuerda justamente con esta palabra. Entonces, ¿cómo fue nuestra conversión? En la práctica, amados hermanos, en ese momento, en ese instante, lo único que hicimos nosotros, casi todo lo ha hecho el Señor, pero es que nos entregamos sin reservas al Señor Jesucristo. ¿O alguno de ustedes puso alguna condición? Porque si usted dijo, yo me entrego, yo me bautizo, pero entonces no te has convertido. Pero el nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo es sin reservas. Me rindo a ti, Señor, y aquí está toda mi vida. Hijo mío, dame hoy tu vida. Sin reservas. Frente a la mesa de los tributos pasó Jesús y Mateo estaba ahí y le dijo, sígueme. ¿Qué hace Mateo? Deja todo y sin reservas sigue al maestro. Era un publicano. ¿Ya? Y muchos ejemplos más. No quiero detenerme en esto, pero fue sin reservas, confesando nuestra fragilidad. Lo único que poseíamos era una convicción. Esto es lo que pasa en general. Yo sé que cada conversión es muy particular, pero estoy hablando en general. Lo único que poseíamos era una profunda convicción de que Jesús, o lo que Jesús nos estaba ofreciendo, es lo que yo necesitaba. Y dijimos, yo lo quiero, yo lo recibo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Vino una convicción en nuestros corazones. Hermanos, eso, como digo, no quiero detenerme en los detalles porque alguno ha sido leyendo las Escrituras, otro ha sido en una alabanza, otro ha sido en una predicación, otro ha sido, no sé, de distintas maneras, en una visión, en un sueño. Algo el Señor confirmó, incluso a algunos les confirmó también, ¿no es cierto?, aquello. Pero lo importante es que usted, cuando se convirtió al Señor, como dice la palabra, que de modo que si alguno está ahora en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí el Señor hace cosas nuevas. Cambió tu corazón, cambió tu mente, tus deseos. Ahora deseabas y deseas estar con el Señor. Solamente no tienes nada que ofrecerle porque Él es dueño de todo, pero sin embargo quieres estar con Él y quieres caminar con Él y te juntas con hermanos, con personas que quieren andar con Él y que tienen la misma experiencia de fe. Y a eso se le llamamos iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es. Entonces, nada más que es una convicción de lo que Él ofrecía era lo que nosotros necesitamos. Y el pastor y el apóstol Pablo anima a los hermanos de Colosenses a que con ese mismo espíritu que comenzaron su vida espiritual, continúen.
Bendito sea el nombre del Señor. Con la misma sencillez y la misma confianza del principio, donde no le poníamos peros al Señor, donde no había, ¿no es cierto?, condiciones. Sí, y aparecen. Yo no quiero, ¿no es cierto?, como pastor, mi función no es criticarle a ustedes, es mostrarles una verdad en Cristo el Señor, y no solamente enseñarles, sino que con la propia vida de un siervo, de una sierva de Dios, es, ¿no es cierto?, decir, así hay que servir al Señor. ¿Me entiende? Con ellos. Porque yo les puedo hablar de que debemos de caminar con la misma sencillez, pero si ya, por ejemplo, no soy capaz de barrer el templo, si ya no soy capaz de limpiar los baños, como lo hemos hecho muchas veces, o simplemente de ordenar sillas, o de ir a clavar algo, como alguien diría, ¿de qué me está hablando? ¿Dónde está la sencillez? Distinto es cuando yo ya no lo puedo hacer, porque pasan los años y el tiempo, eso es otra cosa. Pero pudiendo hacerlo, entonces a veces nos olvidamos de esas cosas tan sencillas, porque nos convertimos al Señor y había que venir a hacer una labor al templo, dejábamos todo, ¿no? Y nos veníamos acá. Yo a veces me pregunto cómo se construyó este templo. No digo que esté re orgulloso por eso, no es un orgullo, sino que pienso, digo, cómo el Señor dispuso nuestras manos y dispuso nuestro corazón. Y sé que a todos los que han aportado de una u otra manera, el Señor les va a recompensar. Y va a ser a causa de lo que ustedes, esa sencillez, venían a cocinar las hermanas, nadie les pedía, estábamos trabajando, llegaban con sopaipilla de repente, si no me acuerdo, está saliendo al aire esto, pero estamos en casa, Dios les bendiga a los que están al aire también. Pero la obra del Señor es así, sí. Es muy sencilla, amados hermanos. Con esa sencillez, con ese mismo espíritu que comenzamos nuestra vida espiritual, de eso es lo que dice, por tanto dice, si está por ahí el texto, no sé, se lo leen en su Biblia, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Seguir caminando, esa misma sencillez de corazón, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los creyentes, y esto es la parte triste, la mayoría de los creyentes, ¿no es cierto?, abandonan la sencillez del primer amor. La mayoría de los creyentes abandonan la sencillez del primer amor y se meten en cosas complejas y más cosas y más cosas. Y hacen tan difícil, no entran ellos ni tampoco dejan entrar a otros porque esta cosa es tan recomplicada. Pero Pablo le está diciendo a los hermanos, sean sencillos. Recuerden, el amor, primer amor, es ese amor sencillo, de niños a lo mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Y a eso llamamos primer amor, que muchas veces no he podido recuperar eso. No, si el amor, primer amor es la sencillez. Primera, la confianza que tú tienes en el Señor, que debería ir creciendo. Así que el amor, primer amor, no se puede, tal vez no pierdes, si pierdes eso, pero puedes recuperarlo en el Señor. Claro que vas a encontrar una lucha fuerte con tu carne, porque tu carne te va a decir, es que tú ya eres alguien. Eres, ¿no es cierto? Y mereces respeto. Que Dios reprenda al diablo. El que tiene que recibir el honor y el respeto es el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese hombre, esa mujer va a ser honrado porque está honrando al Señor Jesucristo. Porque al que me honra, yo también lo honro. Y eso no solamente va a ser aquí en la casa de oración, va a ser en tu trabajo, va a ser en la sociedad, va a ser en la junta de vecinos, va a ser allá donde tú te estás involucrado en otras áreas, ¿no es cierto? Dando luz allá también el Señor te va a honrar. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Pero muchos abandonan la sencillez del primer amor
y se involucra, ¿no es cierto?, en cuestiones religiosas, que esta cosa se hace aquí, que la otra se hace allá, que estás aquí, que estás allá. Uy, 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 ¿sabe qué? No dan ganas de escuchar ese tipo de conversaciones. Pero si alguien está hablando de Cristo, el Señor, pues ya que dan gusto escuchar. Anoche los pastores hablaron harto, pero hablaron como el Señor obró y daba gusto escuchar, ¿cierto? Cómo estaban hablando y recordando justamente cuando vinieron al Señor Jesucristo. Amén. La sencillez del primer amor. Si no necesitamos escuchar tanta cosa estructurada. Y gloria a Dios si a alguien el Señor le da, ¿no es cierto? Y habla, ¿no es cierto? Y exhorta y anima, ¿no es cierto? Y muestra verdades maravillosas. Gloria al Señor. Pero el apóstol Pablo dice, de la manera que habéis recibido al Señor, anden en él. Como un niño pequeño que no sabe caminar en una ciudad, ¿qué hace el niño? ¿De quién se agarra? De la mamá, ¿cierto? Se toma, o del papá. Se toma y camina tranquilo, ¿cierto? Esa sencillez, hermanos. La vida en Cristo es una relación. Y esta relación es una relación de amor. Una relación de amor. Dice el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, de allá para acá. Amó Dios al mundo. Y el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, de aquí para allá. ¿Entiende? Es una relación de amor, sencilla, recíproca. Es una relación de amor. Dios me ama, yo lo amo. Eso es sencillo. Y esa relación de amor, ¿no es cierto?, que debe ser conducida con la misma confianza de al principio, con nuestros primeros pasos en el Evangelio. Por eso dice la Escritura, como dice a la iglesia de Éfeso, tengo una cosa contra ti. Tú eres, le dice el Señor en Apocalipsis, tú has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Oigas, un 7 en ese lado. Mire, no, este es de Dios, este no es de Dios. Perfecto, tienes buenas obras, trabajas tu arduo trabajo, pero todas las cosas las estás haciendo bien, ¿no es cierto? Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, donde has caído y haz las primeras obras, la sencillez. La sencillez del primer amor. Alabado sea su nombre. Y aquí, amados hermanos, el apóstol Pablo menciona cuatro cosas en las cuales nos dicen cómo debemos andar, porque dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo vamos a andar en Él? Eso es lo que vamos a ver ahora. Primero dice dos ejemplos, o cuatro ejemplos, arraigados y sobreedificados y confirmados en Él. La primera figura es una planta que tiene raíces, y aquí yo creo que los hermanos de agricultores saben más que yo en esto. En una planta, para que pueda, ¿no es cierto?, estar viva, tiene que tener raíces hacia abajo. No se ven. ¿Quién de usted? Mire, yo no puedo ver la fe de ninguno de ustedes. Las raíces espirituales, hablando en ese sentido, no las puedo ver, pero puedo ver el resultado de eso. Pero lo que está para abajo, qué tan profundas son sus raíces, qué tan arraigado está en Cristo el Señor como una planta, Él lo conoce y Él sabe. Pero uno se da cuenta también hacia arriba, pero el primer crecimiento es hacia abajo y luego es hacia arriba. ¿Qué pasa si yo saco una planta de la tierra? Se va, hasta un pasto lo puedo sacar, ¿no es cierto? Se va a secar. Es lo mismo, arraigados en Cristo. O sea, tú tienes que estar, ¿no es cierto?, extrayendo los nutrientes
¿no es cierto?, que necesita la planta de la tierra. Si yo saco la planta de la tierra, ya no va a tener los nutrientes y se va a secar. O sea, si yo no estoy en Cristo, arraigado en Él, me voy a secar. ¿Me entiende? Yo tengo que estar arraigado en la tierra, ahí metido, y la tierra en este caso sería Cristo, el Señor, ahí, ¿no es cierto? En Él estoy ahí, recibiendo los nutrientes que necesito de Él. Y luego, ¿no es cierto?, dice, amados hermanos, todo firmemente arraigado, gracias mi hermano, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo esos nutrientes. ¿Estamos ahí o no? Esa es la sencillez del primer amor. Bueno, sí, porque nosotros podemos hacer raíces para otro lado y nos vamos a desviar, y ahí viene la religiosidad, ahí viene, ¿no es cierto?, otras cosas que no quiero ni mencionarlas, hermanos, que no edifican. Como dice Pablo también a Timoteo, mira, tú no contiendas con nadie acerca de estas cosas, porque al final es para perdición de los oyentes. ¿Ya? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Amados hermanos. Después dice, primero dice arraigados, como, ¿entendieron, cierto? Como una planta. En Cristo. Recibiendo los nutrientes. Algunos días. Todos los días. Las 24 horas del día. Arraigado en Él. ¿Estamos en eso? ¿Estoy arraigado en Cristo? Gloria al Señor. No es esto, no es que tú digas glorias a Dios y aleluya, y si lo puedes decir, gloria a Dios, hazlo, no hay ningún problema. Pero no tiene que ver tanto con lo que tú verbalizas, sino con lo que usted verbaliza, sino es como usted anda en Él, como usted vive en Él todos los días de su vida. Después dice, ustedes también tienen que estar, ¿no es cierto?, sobreedificados, y nos habla de un edificio, animando a los hermanos, a los creyentes, a que construyan sobre Cristo o en Cristo Jesús. Y acá mis hermanos son más expertos que yo también. Aquí yo me considero inexperto en hartas cosas, porque eso lo soy. Pero ahí, ¿no es cierto?, lo primero que colocamos en una construcción se llama cimiento, me parece mucho. Me corrigen, por favor, mis hermanos que conocen de la materia, ¿no es cierto? Y ahondan primero y ponen en un fundamento. Y ese fundamento es, ¿qué tiene que ser? Cristo el Señor. ¿Alguno va a construir si no pone un buen fundamento? ¿Qué pasaría? Eso no va a funcionar, se va a caer. ¿Cierto? Se va a caer. Entonces, sobreedifiquen. El fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento sobreedificamos. ¿Y qué le vamos a poner a ese fundamento? Más de Cristo. ¿Y qué le vamos a poner después que ya hemos avanzado hasta ahí? Más de Cristo. ¿Y qué le vamos a seguir poniendo? Más de Cristo. Por eso los hermanitos cantaban, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de Él. Bendito, sobreedificados siempre en Cristo. Somos cristocéntricos. Y a mí me gusta el nombre de nuestra iglesia porque es iglesia del Señor. Tenemos que entender eso. Nos sobreedificamos en Cristo. Él es el principal fundamento, es la piedra, y digamos que los edificadores, dicen otra parte, deshazaron, pero ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en eso construimos en Cristo, arraigados y sobreedificados. ¿Qué dice? En Él, en Cristo. Solo Cristo el Señor, en Él. ¿Ya? Todos los proyectos, todos los emprendimientos deben estar permeados de la persona del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Todo, amados hermanos. Si usted está sobreedificando en el Señor, va a tener que obligatoriamente rendir todo lo que usted hace. Ese emprendimiento que quiere hacer. Lo hemos visto. A veces los hermanos no emprenden en el Señor. Emprenden como ellos quieren. ¿Y cómo terminan? Con plata, pero vacíos de Cristo. ¿Sí o no?
¿Quiere eso el Señor? No, quítale mejor, Señor. Pero como dijo una vez un hermano, porque a veces algunos quieren emprender, ¿no es cierto?, en cosas que no los ha llamado el Señor a hacer. Y alguien dijo una vez en una reunión del consejo, te prefiero como pastor antes esta otra cosa que tú quieres hacer. Así que no estoy de acuerdo contigo, le dijo cara a cara. Yo dije, caramba, pero estaba bien. Te amo, hermano, y yo te quiero ver en Cristo el Señor. Porque le estaba viendo que no estaba sobre edificando, ¿no es cierto?, en el Señor. Todo el emprendimiento, todas aquellas cosas en el Señor Jesucristo. Porque pasa, hermanos, pasa. Cuando estas cosas no vienen de parte del Señor, oh, el Señor me ha bendecido, dicen los hermanos. Pero en la práctica a veces no es así. ¿Por qué no están bendecidos en el Señor y empiezan a perder la sencillez del primer amor? Y ya están, hay muchos peros y el Señor queda al último de la lista. Si hay tiempo, voy a la reunión. Si hay tiempo, voy a esto. Entonces, amados hermanos, ¿para qué ponerle tanto empeño? No, por favor, no estoy alentando la flojera, pero ¿para qué ponerle tanto empeño a cosas que van a perecer? ¿Sí? Tanto empeño, hermano. Y ninguna de esas cosas las vamos a poder llevar o retirar de aquí, ¿no es cierto? No digo que no prosperes, que tú emprendas, hágalo, pero en el Señor Jesucristo. Estén permeados, ¿no es cierto? Su emprendimiento, esté permeado, ¿no es cierto? El plan, la estrategia, lo que quiera hacer en el Señor Jesús. Amados hermanos. Y también dice después, confirmados en la fe. Primero dice Pablo, bueno, anden en él, pero ¿cómo? Primero, arraíguense en él. Segundo, edifiquen en él. Y después dice que vuestra fe sea confirmada. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de otorgarle al Señor la oportunidad de demostrar que todas las acciones tomadas por fe tienen su fruto y también su recompensa. Aquí es donde a veces la fe no hacemos esto. Todas las acciones que tomamos en fe tienen su fruto y también su recompensa. Entonces, a veces no accionamos la fe. Voy a poner ejemplos, el de las Escrituras. Daniel con sus amigos, allí en el reinado de Nabucodonosor, hombres que ya habían sido puestos y permitidos por Dios para estar en el liderazgo de la nación babilónica de aquel entonces, la mejor nación del mundo de aquella época. Pero sale un edicto, ¿no es cierto?, que menciona y dice, bueno, el rey Nabucodonosor hace una imagen, una estatua, y aquel que no la adore es digno de muerte. Digno de muerte. Y estos jóvenes, ¿no es cierto?, llegaron al día de la dedicación de la estatua, llegó todo el pueblo de ese lugar, ellos también como principales, como autoridades tenían que haber estado allí, ¿cierto? Y en el momento que empieza a sonar la música, los otros empiezan a mover y a arrodillarse, pero 3 se quedan en pie. 3 se quedan en pie. Ahí lo veo echando a correr su fe. Alabado sea el nombre del Señor. Al horno de fuego. Caliéntenlo 7 veces más. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí va la fe, vea la fe.
La fe de estos hombres los tiran adentro y cuando llegan adentro aparecen 4. El rey dice, no son 3 los que fueron echados al horno. Como yo veo 4 ahí, ahí veo la recompensa de la fe y el fruto de la fe. ¿Me entiende? Nuestra fe debe ser confirmada. Tu fe tiene que tener confirmación. Tú tienes que tener seguridad de hoy día a la tarde. Tienes que salir de este lugar que tu fe, tu confianza en Cristo tiene que ser confirmada. Si no es así, bueno, vamos manos a la obra. Vamos a tomar acciones en fe. Otro ejemplo de fe, una mujer 12 años enferma de flujo de sangre. Perdió toda su familia, tal vez todo lo que tenía, ¿no es cierto? Y había adquirido, porque era una mujer de posesiones, también lo perdió absolutamente todo por la enfermedad que le llegó, ¿no es cierto?, a su vida. Pero ella echa a andar su fe. Si tan solo pudiese tocar el borde del vestido del maestro, seré sana. Bendito sea el nombre. Y ahora vemos la fe accionando. Se hace paso entre medio de la persona y logra, ¿no es cierto?, tocar el borde del vestido del maestro. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? No, nadie, dicen los discípulos. La multitud te aprieta. No, alguien me tocó. La fe, vi el fruto, el resultado de la fe. Porque virtud ha salido de mí. Aleluya. ¿Cuántos hermanitos a veces, cuando se les acababa el gas, echaban a andar la fe y los galones de gas se llenaban? ¿Quién te quitó eso? Bendito sea el nombre. ¿Cómo debes andar en él? Y yo no estoy hablando aquí, vístete de corbata y estas cosas externas, que ahí también hay que hacerlas. Son buenas, son útiles, prácticas. Bien, pero estamos hablando de cosas de acá adentro, de la mente, de un hijo de Dios, que uno tiene que examinarse por las Escrituras si está caminando en él. Y Dios en esta hora no te está retando, te está mostrando algo mejor. Así te quiero tener. Así quiero que camines en mí. Andar en el confirmado. Y me puedo llenar tal vez de estos textos, porque yo sé que el Espíritu Santo a usted ya le está diciendo, este joven, esta otra persona, y aún un hombre que estaba tan complicado, ¿no es cierto?, porque había injusticia en la nación, había, ¿no es cierto?, todo estaba mal, todo estaba patas para arriba, y el hombre decía, tú no haces nada, Dios, que era Ageo, pero el Señor le dice, más el justo por la fe vivirá. No te preocupes tanto de todo el resto. Preocúpate de echar a andar tu fe. A veces uno, cuando es niño en la vida espiritual, depende y anda al alero de otros. Como una vez dije a los hermanos, a veces no se ofendan los primeros hermanos o los que están caminando recién. A veces empiezan, ¿no es cierto?, a ver las cosas igual que los demás y parece, ¿no es cierto?, de que los primeros hermanos incluso empiezan a veces a echar un poquito de boca a los más antiguos y no saben que los antiguos los llevan en oración y ellos van así como en el aire, pero los otros los llevan tan firme que va viendo lo mismo que el otro, pero vas en el aire porque otro te está llevando. Pero es tu fe, pues, es tu vida espiritual. No tienes que vivir a la sombra de otro. Tienes que vivir bajo la sombra del omnipotente. Y hacer tu vida ahí. ¿Qué dice el cántico? Hace tu casa sobre la roca. ¿Qué más dice? Que Jesucristo te ayudará. Vendrán los vientos, vendrán las lluvias, pero tu casa no caerá. No caerá.
andad en Él, en la sencillez del primer amor, en esa relación con Cristo. ¿Qué le dice Pablo? Arráigate en Él, sobreedifica en Él y echa a andar tu fe, la confirmación de tu fe. Porque a la gente decimos muestra a Dios, ¿y cómo le vamos a mostrar? Pero la fe empieza la vida testimonial, como se decía anoche. Esto hizo el Señor. Esto me ocurrió. Esto pasó. Echar a andar nuestra fe. Y lo último, amados hermanos, que pareciera no tan importante, pero sí también es importante, de toda nuestra vida espiritual o toda nuestra vida en Cristo, tiene que estar sazonado. ¿Usted sabe que una comida, si no le echan sal, no es comida? Algunos ya comen sin sal, ya sé. No se ofendan, por favor. Pero en la práctica no es tan sabroso, ¿cierto? El condimento especial, hablando de comidas, es la gratitud. Sea agradecido con el Señor. Esa es la manera en la cual uno, amados hermanos, retiene la bendición. Y cómo uno agradece al Señor Jesús. El Señor dijo una vez: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Siempre tienen que estar nuestras vidas sazonadas con alguna expresión de gratitud, como lo hacen los hermanos. Preparan una canción, una alabanza para cantarle el domingo. Yo, bueno, uno no es que eche de menos eso, no, pero yo me recuerdo de las cosas buenas de las reuniones antiguas, podríamos decir, y aunque a veces yo era niño y me quedaba hasta llegar dormido un poco, pero los hermanos eran buenos para testificar. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de la mamá de mi pastor Ezequiel Moreira? Se acababa la vigilia, 3 de la mañana, y a las 6 de la mañana ya estaba testificando. ¿Se acuerdan? No. Yo todavía me acuerdo. Gratitud. Gratitud, hermanos. Mire, y lo dice Pablo: anden de esta manera. En Él. Gratitud. La vida cristiana, hermanos, se desvirtúa cuando nosotros intentamos reducirla a solo actividades. Que para poder estar firme en la fe necesitamos otra actividad más. ¿Cuántas vigilias necesitaríamos para estar bien? Ninguna. Tenemos a Cristo todos los días de nuestra vida. Es una expresión de gratitud, amado hermano. ¿Por qué cuento esto? Porque a veces los creyentes, como sintieron al Señor en una canción, siempre la repiten, porque vuelven otra vez a emocionarse. Otros tocaron o fueron tocados, como alguien decía, debajo del puente. Entonces, hermano, tienes que ir allá, en ese puente, ahí me tocó el Señor a mí, así que anda a orar allá. O en el monte, o aquí y allá. ¿Es así? No es así. Amados hermanos, ahí es cuando nosotros desvirtuamos estas cosas. Pero la vida en Cristo, ¿no es cierto?, es sencilla. El camino a seguir es sencillo. Buscar siempre que el Señor sea parte de todo lo que vivimos y experimentamos. De todo lo que vivimos. Aún lo bueno o positivo o aún lo negativo. O sea, enfermedad, prueba. Como cantamos en batalla, no es batalla, sino viene. ¿Sabe qué quiere decir ese cántico? Que si no tienes luchas y pruebas, si no te vituperan, ¿no es cierto?, no estás en el Evangelio. Eso quiere decir ese cántico. Porque el Evangelio es así. Te van a vituperar.
te van, ¿no es cierto?, a censurar, te van a basurear, ¿o no? Así es, ¿o no? Sí, pues, así es. Te van a decir tantas cosas. Ahí van, no sé, como a mí me dolió mucho una vez alguien que me dijo, ay, se van a pegar cabezazos en las bancas. Por eso yo cambié, pues, en vez de banca, silla. Entonces, cambiamos. Porque así dicen, ahí van a inclinarse, a levantarse el trasero para arriba, si disculpen la expresión, pero así nos dicen. Y eso como que incomoda, ¿no sé, como que da una santa ira, pero mejor dejémosla ahí nomás, entonces. Pero son batallas. El Evangelio es una lucha continua, amados hermanos, hasta que el Señor nos retire de acá. Mire, el apóstol Pablo, y para terminar compartir de la palabra del Señor, el mismo Colosenses capítulo 2, el versículo 9 y 10, él resume, explica por qué es tan necesario arraigarse en Él, sobreedificar en Él, que nuestra fe sea confirmada y que haya gratitud. Leámoslo todos juntos. Mire, dice el versículo 9, más abajito, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso en Cristo. Y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pocas palabras, lo único que tú necesitas es a Cristo. No necesitas ninguna otra cosa más. No necesitas actividades, no necesitas canciones, todo, aunque eso es bueno, hagámoslo, amados hermanos, pero con Cristo es suficiente. Eso es lo que resume el apóstol Pablo. Tú estás completo en Él. Eso es el Evangelio. Las falsas religiones y los que no son, lo que no es evangelio, le va a decir usted, es que no solamente tienes que estar en Cristo, porque tienes que hacer otra cosita más. Ya. ¿Qué será esa cosita? Es que tú tienes que guardar esto, tienes que hacer esto y esto otro. Y empiezan a desviarte, ¿no es cierto? Y al final terminas agradando a los hombres y no al Señor. Pero el que está en Cristo anda en amor, como a veces siempre tengo este dicho decir, si mis hermanos andan en amor, están listos para irse al cielo. Andan en su primer amor, listo. No hay problema, porque están en Cristo, se están edificando. ¿Recuerdan ese hermanito que llegó? Era su primera vigilia. ¿Se acuerdan ustedes de su primera vigilia? Yo no me acuerdo mucho, pero de algunas me acuerdo. No queríamos que terminara. Se fue su pastor, pero él se quedó. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Los hermanos se fueron incluso de acá mismo, también algunos se fueron rápidamente porque parece que la cama los estaba llamando y se dijo, a mí, ven a abrazarte las sábanas. Entonces, ven, y algunos se quedaron ahí a lo mejor. ¿Cierto? No digo, discúlpenme, es una broma, no quiero que nadie se sienta mal, que se están descansando, gloria al Señor. Ahí está con Cristo también, mis hermanitos. Pero ese hermanito, de repente lo vi abajo, hasta tiró silla. ¿O no? ¿Se dieron cuenta? ¿Se da cuenta? Y aquí dijo unas pocas palabras porque estás comenzando su vida del Señor. Dijo algo bien de hasta dónde él había llegado. Fuerte, el ocultismo y cuántas cosas más. No hubo tiempo para explicar algunas cosas. Pero de probar todo eso, ahora tengo la verdad. Es Cristo el Señor. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Hermanos queridos, los que llevamos más tiempo en el Señor, no impongamos cargas pesadas a nuestros hermanos que ni nosotros mismos podemos llevar. Pero Cristo dice en su palabra, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Amados, la centralidad de Jesucristo en su vida y en la mía es notoria.
Va a ser notoria. Usted va a poder discernir las cosas en Él, porque como decía aquí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que usted necesita está en Cristo, como una planta. Todo lo que necesita está en la tierra. No necesita nada más. Aleluya. Y todo lo que recibe, no hacen un esfuerzo, la planta lo recibe, se lo da. Así también en la vida cristiana, tú no tienes que hacer grandes esfuerzos. El Señor Jesús te lo da, porque Él es un Padre bueno. Si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestro Hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas? Si aquí, amados hermanos, es que a veces nosotros tenemos una caparazón metida dentro de la cabeza ahí, ¿no es cierto? Nuestra vida espiritual, cuando Cristo ahí con sus rayos de amor, con su nutriente, con su palabra que es viva y eficaz, está ahí a la altura, al alcance de nosotros para vivificar nuestras vidas. Por eso les decía al principio, estoy contento porque estuve una noche entera alabando a mi Señor. Eso es suficiente. Y esto para mí es una añadidura. Otro momento más. Vuelvo a decir, a veces queremos experiencias religiosas, hermanos, pero aquí en medio nuestro está el Señor Jesucristo. Y Él quiere tocar, dirigir, que le des la oportunidad. Y volver a la sencillez. Algunos dicen, no se recupera el primer amor. Mentira. Todo lo que está aquí diciendo esta palabra, el apóstol Pablo está diciendo, no está pidiendo algo imposible, algo que se puede hacer. Vuelve a la sencillez del primer amor, vuelve a la sencillez, arráigate en el Señor Jesucristo. Aprende de tu hermano nuevo. Él va a aprender de ti, pero observa, no sea que tú ya no estás caminando como Él. Ambos se edifican, ¿o no? Amén. Si una guagua, hermano, uno, uy, qué rica la guagua. Pero la guagua llora y, ¿no es cierto? Y algo necesita, ¿no? Comida, atención. Y las madres están ahí, y una relación ahí muy bonita. Nosotros igual en Cristo el Señor. Bendito sea el nombre. En Él, en el Señor, habita toda la plenitud de la deidad. No necesitas la iglesia perfecta, no necesitas, ¿no es cierto?, al pastor, al mentor, al apóstol, o, ¿no es cierto?, al obispo, al presbítero. No necesitas nada de eso. Aunque Dios ha establecido esas cosas también en su iglesia y las recibimos, pero lo que tú necesitas es a Cristo. Lo que yo necesito es a Cristo. Aquí, en mi hogar, en el trabajo, en todo. El proyecto de mi vida está en Cristo el Señor. Y un hombre dijo esta frase. No dijo solamente para él, dijo, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, de Él somos y de Él dependemos. Pongámonos de pie si quieren dar gracias al Señor por esta palabra en esta tarde, donde Dios una vez más nos ha hablado a través de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Somos objeto en esta hora de la palabra. Lo que el Señor quiere después que se predica la palabra, porque esto le he dicho a mis hermanos igual, el que predica es un mensajero, ¿cierto? O sea, Dios me dio un mensaje para entregarlo. Primero para mí, obviamente, y luego también para los demás. Pero si el que me mandó el mensaje me pregunta más rato la tarde, ¿cómo recibió el mensaje la iglesia de Hualpín? ¿Qué le voy a decir yo? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Lo recibió? Entonces ahora es el momento de darle la respuesta al Señor. Dígale, no me gustó, no estoy de acuerdo. O diga, todo me edificó y me hablaste, Señor, y yo lo recibo y ayúdame a ponerlo por obra. Déjate que el Señor
lo va a hacer. Él lo va a hacer. Oramos a Dios. Gracias te damos, Padre, porque tan hermosa es tu palabra, tan edificante, contiene tanto nutriente, tanta potencia, tanto poder, tanta claridad, sabiduría, conocimiento, que realmente, Señor, como decía ella misma, la planta solo necesita estar en la tierra para crecer. Y esta congregación solo necesita estar en Cristo para crecer. La vida de mis hermanos,